Nelida Piñón, la gran dama de las letras brasileñas, ha aceptado recibirnos en el hall del Hotel Palace de Madrid y nos ha dedicado un ratito para hablarnos de su último libro, Corazón Andariego. No se pierdan lo que cuenta y cómo lo cuenta esta Premio Príncipe de Asturias, porque en ella reside aún el espíritu de un ser libre, dulce y transgresor. Nelida Piñón, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida al Ojo Crítico, como siempre. Pues muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Igualmente. Corazón Andariego es más un volumen de sensaciones que de hechos biográficos. Sí, porque de verdad mi preocupación no era mimética, copiar la vida ya vivida, ¿no? Era más bien establecer una analogía entre la mujer de hoy y la niña y la joven que se forma como mujer, como escritora, como brasileña, ¿no? De verdad, los hechos biográficos son muy conocidos. Y si tú piensas, es lo que es nacer, es crecer, tener padres, ir a la universidad o a la escuela, pero las sensaciones son mucho más biográficas. Las sensaciones, las reflexiones y, bueno, y las emociones, el mundo de los sentimientos son radicales. Honestidad es una de las palabras que le viene al lector rápidamente a la cabeza, casi desde la primera línea del libro. En la primera línea lanza usted una afirmación, una especie de advertencia: mi testimonio es impreciso. Sí. ¿La memoria es traicionera, Nelida? Sí, traicionera, claro, imprecisa, incompleta, porque como les he dicho, no copia nada, ¿no? Y tampoco no te puede dar subsidios completos. Tú exiges mucho de la memoria, pero ella no tiene condiciones de dar todo que necesitas, y además tampoco no sabes todo lo que necesitas porque no te acuerdas de lo que has vivido, de lo que has vivido, ¿no? Entonces esa imprecisión es una manera decente de valorar la memoria, pero a la vez reconocer que la memoria es variable, ¿no? Es como si fuera climática, se podría decir, ¿no? Es invierno, verano, tiene muchas estaciones, ¿no? Es sazonal, ¿no? Porque te da hoy algo y después hay vacíos, ¿no? Huecos. Y 20 años después, casualmente, lo que no habías logrado en aquel año, ella te da lo restante. Porque ella es una danzarina, la memoria baila. ¿Y qué ha descubierto Nelida Piñón, si es que ha descubierto algo de sí misma escribiendo Corazón Andariego? Pues mire, claro que algunas descubiertas, pero sobre todo mi conexión con mi padre. Yo creo que ha sido, bueno, hay figuras marcantes, ¿no? Que son hechos biográficos, ¿no? Hay muchas figuras, personajes en el libro, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que mi padre, que se murió muy temprano, ¿no? Y lo perdí cuando tenía 21, 22 años, ya no me acuerdo, él viene a tona, emerge, cobrándome reconocimiento de su vida y mi vida. Eso que sentí, como una descubierta, ¿no? La presencia del padre en la vida de una hija. Su padre, su madre Carmen, su abuelo Daniel también aparece, sí, pero, visto con los ojos de una niña, ensalzándolo, y Galicia. Galicia, es verdad, y además, bueno, la escuela, Lutero, Getúlio Vargas, porque es un libro que tiene muchos componentes sociológicos, en el sentido de que describe una sociedad, ¿no? Una sociedad, la brasileña, la española, la gallega precisamente, ¿no? Un poco la mitología del tiempo, ¿no? Del tiempo en el cual me fui formando, ¿no? Entonces, pero ese padre, a mi juicio, surge con mucha fuerza y para mí fue sorprendente. Los lectores también van a encontrar en este libro la trayectoria literaria de Nelida Piñón. Van a encontrar ahí también factores influyentes en la obra literaria. Los fundamentos secretos de la obra, porque deliberadamente no menciono los hechos, no menciono pequeñas glorias, pequeñas conquistas, nada de eso, porque mi deseo era un cotidiano modesto, en el sentido de formación secreta. ¿Quién soy? ¿Quién he sido? La gente de mi tiempo, las compañeras de escuela, bueno, el mundo del arte, el mundo del teatro, ¿no? El teatro lírico, las óperas, mis héroes. ¿Quién fueron mis héroes? ¿No? O sea, todo que puede formar la conciencia de una persona. Y considerando conciencia, también ese aspecto estético y ético que viene juntos, ¿no?
Una conciencia humilde y sencilla, porque bien podría haber dejado constancia del premio Príncipe de Asturias o del Juan Rufo. No sé si se refería a eso cuando ha hablado de Sí. las pequeñas glorias. Ah, es eso. Pero Pues no, tiene no quiso para- hablar de grandes glorias para dar porque y me tomar parece. tiene. Ah, no tendría que. Es verdad, es Nélida, verdad. ¿le da miedo que le usurpen la memoria? No, no me importa, no me importa, pero me gustó mucho que yo diera voz a mi memoria, que yo pudiera de alguna manera reverenciar mis grandes ancestros, un país pequeño que se fue agigantando a medida también que yo crecía como persona. O sea, me gustó registrar la formación, repito, de mi persona, cómo he podido crecer en medio a un ambiente que aún no sería el Brasil de hoy. Era un Brasil, a mi juicio, mucho más ingenuo, ¿no? Un Brasil mucho más doméstico, mucho más del hogar, en que las familias se reunían mucho, la gente se veía con ojos distintos. Entonces, esto me parece, y además, en medio de todo esto, cómo he podido me convertir en una persona multicultural, uma mestiçagem cultural muito intensa, não? A partir de minha família, a partir de uma família de imigrantes que conto com muita riqueza de detalhes, não? Todo que poderia distinguir uma niña que desde o princípio proclamava seu desejo de ser escritora. ¿Y cómo es el Brasil de hoy? Nosotros aquí en Madrid, no sé si le interesará ese tema, estábamos un poco dolidos la semana pasada porque no nos dieron las Olimpiadas de 2016. Sí, estoy atenta. Se las han dado a su ciudad. No sé si eso le alegra y usted cree, como cree mucha gente, que eso va a impulsar mucho a Río de Janeiro y, por supuesto, a Brasil. ¿Cómo es el Brasil de hoy en día, además? Yo creo que va a impulsar muchísimo la ciudad de Río de Janeiro, que sufrió grandes sangrías históricas a lo largo de los últimos 50 años, ¿no? Hemos sido la capital, el centro del país, la vida del país gravitaba alrededor de esa ciudad linda, deslumbrante, de la verdad que sí. Súbito se inventa una capital en el centro del país, en un otro epicentro, ¿no? Y la ciudad no solamente pierde esa condición, como también los gobernantes que se suceden no establecen conexión con el gobierno federal en Brasilia. Y además también el pueblo de Río de Janeiro siempre tuvo adoptó un comportamiento muy iconoclasta hacia el poder y siempre votó contra, siempre fue de oposición. Y con esto, naturalmente, desagradó el poder y el poder ha dado la espalda al Río de Janeiro. Entonces la ciudad estuvo muy abandonada y pienso que esto le va a dar mucha vida, va a permitir cambios urbanísticos, alteraciones y fortalecimiento de la infraestructura y todo más. O sea, preparar la casa para recibir los amigos. Nélida, otra de las cosas que llama la atención es su visión de los movimientos migratorios. La aventura del emigrante que usted recoge llega a ser tierna, nostálgica, muy rica en matices, como puente entre dos mundos, en este caso Brasil, España. Y ¿qué piensa cuando nos pintan al emigrante, al extraño, como una amenaza a Europa que pudiera desestabilizar? Bueno, ese miedo que siente mucha gente a que pues los migrantes... pero yo convendría que históricamente pudiéramos entender que los inmigrantes siempre despertaron miedo. No es nuevo, claro que ahora es mucho más porque somos billones, 6 billones en la Tierra y cada vez más la desesperación de cada cual en su tierra lo echa para afuera. Entonces son hordas, millares de personas que ya no quieren más quedar en su país. Entonces es ese descontrol posible, ¿no? Y de la miseria humana, de la desesperación, asusta a toda la gente. Y de verdad, Brasil cambia totalmente a partir de la llegada de los grandes flujos inmigratorios. Se podría decir, es que muy poca gente reconoce eso. Mi novela La República de los Sueños registra el crecimiento, la alteración de mucha de la psique brasileña a partir de esos inmigrantes todos. Entonces todo es un tema muy difícil, muy complejo y muy emotivo. Y quisiera que Europa llevara en consideración todo eso. Esa historia no es solo, es historia del mundo, el gran traslado llevado por la esperanza de días mejores. Nélida, antes de despedirnos, queríamos hacer una pregunta más. Mañana se conoce el Nobel
Mañana jueves. Mañana Ah, jueves. sí, Esperamos sí. conocerlo. Claro, claro. ¿Se Yo ve me usted? imagino que ya saben quién es y quizás el novio ya sabe También quién lo es sabe. novio. Me imagino que sí, claro, claro. Pues por esta deducción suponemos que entonces no es usted. No sé, claro que no, claro que no. Bueno, pero es eternamente candidato, está ahí siempre, ¿eh? Sonando. También otra pregunta más antes de marcharnos. Esta semana nosotros le hemos estado preguntando a nuestros oyentes del Ojo Crítico por esas preguntas, ahora que estamos acercándonos al Día de la Hispanidad y que todos celebramos nuestra relación con Iberoamérica. Y hablando de mestizaje, y Exacto. hablando de fusión de idiomas y de lenguas. Sí, les preguntábamos a nuestros oyentes por esas palabras que cuando viajan a Iberoamérica les sorprenden, y también preguntábamos a nuestros oyentes iberoamericanos, que los tenemos, cuáles son esas palabras españolas que les han sorprendido, porque hablamos, por ejemplo, de los fenómenos del Span-English, del Spanglish, del portuñol. ¿Alguna palabra que a Nélida Piñón, pues de las primeras veces que haya escuchado el español, le haya sorprendido cómo hablamos de ciertas cosas o algunas palabras en español que le haya sorprendido o que le guste especialmente por la Una sonoridad? Eu les expresión vou que le llame contar la um atención. pequeno episódio muito divertido. Estava eu vivendo em Nova York e a Universidade de Colômbia organizou um grande congresso que invitou assim Borges, Onetti não, pero Nicanor Parra, grandes nomes, e invitou a essa vuestra brasileira, Nélida Pinhon, e um grande cineasta brasileiro, Glauber Rocha. Um grande talento, uma personalidade brilhante. E Glauber Rocha era uma pessoa muito pouco serena, não? Então, tanto quanto podia, eu me quedava cerca dele para ajudá-lo, para controlar sua paixão, sua desmedida, não? Como diriam os gregos, não? Então, eu me acordo que ele começou a falar e se criou que falava um castelhano perfeito. E num determinado momento disse: não, vamos arranjar. E eu pensei, Deus mío, o que é isso? Arranjar, porque jamás, bueno, eu tenho uma boa leitura, um bom domínio do léxico espanhol, não? Depois me he dado conta, mire a maravilhosa transgressão verbal. Em português, arreglar é arranjar. Ele ha visto o J e pensou, arranjar, en vez de arreglar. Claro. Nélida Piñón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo estos minutos aquí en El Ojo Crítico. Ya saben nuestros oyentes dónde pueden encontrar su última entrega, Corazón Andariego, publicado en Alfaguara. Lo dicho, ha sido un gusto. Pues, muchas gracias, ha sido un gusto hablar con ustedes y espero que nuestros queridos amigos que nos van a leer puedan apreciar ese andariego corazón que soy yo. Bien hallada siempre en El Ojo Crítico. Muchas gracias a todos. Hasta luego.